Buenas, nuestro grupo nos tocó el tema adquisiciones del proyecto. Este grupo estaba conformado por Luis Alfredo Montalvo, Guillermo Aguilar, Paula Salazar, André Felipe Pereira. Nosotros hablaremos de adquisición del proyecto. ¿Qué es la adquisición del proyecto? Incluye los procesos de compra o adquisición de los productos, servicios o resultados que es necesario obtener fuera del proyecto, como también incluye los procesos de gestión del contrato u órdenes de compra. Esto es responsabilidad del equipo del proyecto asegurar que todas las adquisiciones satisfagan las necesidades específicas del proyecto. La adquisición del proyecto está dividida en varias etapas. Con relación a lo anterior, un contrato representa un acuerdo vinculante para la parte en virtud del cual el vendedor se obliga a proveer los productos, servicios o resultados especificados y el comprador se obliga a proporcionar dinero o cualquier otra contraprestación. Esto se divide en la siguiente etapa. Etapa número 1, planificar la gestión de las adquisiciones. Etapa número 2, efectuar las adquisiciones. Etapa número 3, controlar las adquisiciones. Y por último, la etapa número 4, cerrar las adquisiciones. La etapa número 1, planificar la gestión de las adquisiciones. ¿Qué comprar, cuándo y cómo? Es el proceso de documentar las decisiones de compra para el proyecto, especificando la forma de hacerlo e identificando los posibles vendedores. Durante la planificación de las adquisiciones se determina qué bienes y servicios deberán adquirirse fuera de la organización y cuáles podrán ser provistos internamente por el equipo de proyectos. Esta etapa está dividida en tres partes: en entrada, herramientas y técnicas, y por último las salidas. La entrada, plan de dirección del proyecto. Esto describe la necesidad, la justificación, los requisitos y los límites actuales del proyecto. Incluye, entre otros, el contenido de la línea base del alcance. Documentos de requisitos. Contiene información importante sobre los requisitos del proyecto que se considera durante la planificación de las adquisiciones y requisitos con implicaciones contractuales y legales. Registros de riesgos. Recursos requeridos para las actividades. Contienen información sobre las necesidades específicas relacionadas a las actividades del proyecto. Cronograma del proyecto. El cronograma del proyecto contiene información sobre duraciones requeridas o fechas exigidas relativas a los entregables. Estimación de costo de la actividad. Se utilizan para evaluar cuán razonables son las ofertas y propuestas recibidas de los vendedores potenciales. Registros de interesados. Proporciona detalles relacionados con los interesados. Factores ambientales de la empresa. Las condiciones del mercado, los productos, servicios y resultados disponibles en el mercado. Los proveedores, incluyendo el desempeño pasado o su reputación. Y por último, activos de los procesos de la organización. Ahora nos vamos para las herramientas y técnicas. Análisis de hacer o comprar. Es una técnica general de gestión utilizada para determinar si un trabajo particular puede ser realizado de manera satisfactoria por el equipo del proyecto o debe ser adquirido de fuentes externas. Las restricciones al presupuesto pueden influir en las decisiones de hacer o comprar. Si se decide efectuar una compra, entonces también deberá decidirse si se va a adquirir o alquilar. Juicio de expertos. Se puede utilizar para desarrollar o modificar los criterios que se aplicarán en la evaluación de las propuestas de los vendedores. Investigación del mercado. Los equipos de adquisiciones pueden hacer uso de la información obtenida en referencias, reseñas en línea y una diversidad de fuentes para identificar las capacidades del mercado. Por último, las reuniones. Vamos para las salidas. Plan de gestión de las adquisiciones. Ese plan se debe dar respuesta, entre otros, a los siguientes interrogantes. ¿Qué produce dentro del proyecto y qué se comprará? ¿Qué tipos de contratos se utilizarán? ¿Quién elabora los criterios de evaluación de proveedores? ¿Cómo será la gestión y seguimiento de los proveedores? ¿Qué restricciones y supuestos afectarán las adquisiciones? ¿Cuál es el cronograma de cada entregable del contrato? Plan de gestión
de las adquisiciones. En ese plan se debe dar respuesta, entre otros, a los siguientes interrogantes. ¿Qué garantías existen si no se cumple el contrato? ¿Cuáles son los proveedores especificados? ¿Cuáles son las métricas para evaluar los proveedores? Enunciado del trabajo de las adquisiciones. Incluye el alcance detallado de los productos que van a adquirirse con el contrato para que el vendedor evalúe si podrá realizar dicho aprovisionamiento. También es conocido por sus siglas en inglés, SOW, Statement of Work. Documentos de la adquisición. Los documentos de las adquisiciones se utilizan para solicitar propuestas a posibles vendedores. Invitación a la licitación, IFB, lo que quiere decir Invitation for a Bid. Se presenta un precio general por toda la propuesta. Solicitud de propuesta, RFP, Request for Proposal. No solo se analiza el precio, sino que suele ser muy importante la propuesta técnica y la capacidad de cada oferente. Solicitud de cotización, RFQ, Request for Quotation. Se presentan precios para cada ítem del proyecto. Solicitud de información, RFI, Request for Information. Se piden datos de los vendedores y del producto que ofrecen. Criterios de selección de proveedores. Se incluyen a menudo como parte de los docs de solicitud de adquisiciones. Se utilizan para calificar o evaluar la propuesta. Decisiones de hacer o comprar. Decisión sobre si un determinado trabajo puede ser realizado de manera satisfactoria por el equipo del proyecto o debe ser adquirido de fuente externa. Solicitudes de cambio. Y por último, actualizaciones a los documentos del proyecto. Pasamos a la segunda etapa, que sería efectuar las adquisiciones. Nuevamente también está dividida en tres partes, que son la entrada, herramientas y técnica, y por último la salida. El PG de las adquisiciones, que sería el plan de gestión de las adquisiciones, describe cómo se gestionarán los procesos de adquisición. Documentación de la adquisición. Proporcionan un registro de auditoría para contratos y otros acuerdos. Criterios de selección de proveedores. Puede incluir información sobre las habilidades requeridas del proveedor, sus capacidades, las fechas de entrega, el costo del producto, entre otros. Propuestas del vendedores. Información básica que será utilizada por un organismo de evaluación a fin de seleccionar uno o más vendedores. Documentos del proyecto. Incluye las decisiones contractuales y relativas a los riesgos. Decisiones de hacer o comprar. Ejemplo, decisión de contratar una certificadora para la toma de análisis de muestra. Enunciados del trabajo relativo a adquisiciones. Activos de los procesos de la organización. Incluyen listado de vendedores posibles y previamente calificados. Información relativa a las experiencias pasadas relevantes como los vendedores, acuerdos. Conferencias de ofertas. Conferencias de oferentes. Reuniones entre el comprador y todos los posibles vendedores que se celebran antes de la presentación de ofertas o propuestas. Colocar la documentación a disposición de todos los vendedores y responder a las dudas que surjan. Técnica de evaluación de propuestas. Para adquisiciones complejas, con criterios de ponderación definidos previamente, se definirá un proceso formal de revisión de la evaluación. Estimación de independientes. Estimaciones independientes. El comprador prepara sus propias estimaciones de costo para comparar contra las propuestas enviadas por los vendedores y obtener valores aproximados de lo que deberá costar el bien o servicio. Esto es muy útil para verificar si los precios son acordes al alcance solicitado. Juicios de expertos, publicidad. Comunicar las licitaciones en diarios, revistas, boletines oficiales gubernamentales, etc. Técnica analítica. Investigar sobre las capacidades de los proveedores para la provisión de los bienes y servicios en tiempo y forma. Negociación de adquisiciones.
Deberá perseguir el objeto de conseguir un precio justo y razonable para desarrollar una buena relación con el vendedor. La negociación debería terminar en un contrato ganar-ganar. Por último, la salida. Vendedores seleccionados. En función del resultado de la evaluación de la propuesta u oferta, se ha establecido que se encuentra en un rango competitivo. Acuerdos. Cada vendedor seleccionado se le adjudica convenios, contratos, subcontratos u órdenes de compra. Calendarios de recursos. Documentar la cantidad y disponibilidad de los recursos contratados, las fechas en las que cada recurso específico puede estar activo o inactivo. Solicitud de cambio. Son procesadas para su análisis y resolución mediante el proceso de realizar el control integrado de cambio. Actualizaciones al plan para la dirección, entre otros, la línea base de costos, la línea base del alcance, la línea base del cronograma, el plan de gestión de las comunicaciones y el plan de gestión de las adquisiciones. Por último, actualización de los documentos del proyecto. Vamos a la etapa número 3, que también está dividida en 3 partes: entrada, herramientas y técnicas y salidas. Plan de dirección del proyecto. Describe cómo se gestionarán los procesos de adquisición. Documentación de la adquisición. Contiene registros completos de apoyo para administrar los procesos de adquisición. Acuerdos, solicitudes de cambio aprobadas. Puede incluir modificaciones a los términos y condiciones del contrato, incluidos el enunciado del trabajo relativo a adquisiciones, los precios y la descripción de los productos, servicios o resultados a suministrar. Informe de desempeño del trabajo. Incluye documentación técnica elaborada por el vendedor y demás información sobre lo entregada y suministrada de conformidad por los términos del contrato. Información de desempeño del trabajo que indican qué entregables han sido completados y cuáles no. Datos de desempeño del trabajo. Incluye 1. El grado de cumplimiento de los estándares de calidad. 2. Los costos incurridos o comprometidos. Y por último, el número 3, la identificación de las facturas del vendedor que han sido pagadas. Sistema de control de cambios del contrato. Dejar documentado en qué casos, cómo, cuándo y quiénes pueden modificar el contrato. Revisiones del desempeño de las adquisiciones. Evaluar si el vendedor cumplió con el alcance, la calidad, los costos y el cronograma según los términos de referencia del contrato. Inspección y auditorías solicitadas por el comprador y respaldadas por el vendedor según se especifica en el contrato. Informe de desempeño. Proporcionan a la dirección información sobre la efectividad del vendedor en el logro de objetivos contractuales. Sistema de pago. Revisiones y aprobaciones de los pagos a proveedores. Administración de reclamaciones. Gestionar incidentes, reclamos, impugnaciones y apelaciones cuando las partes no están de acuerdo en algún ítem contractual y su respectivo pago. Sistema de gestión de registro. Parte del sistema de información de la ADP. Información del desempeño de trabajo. La información del desempeño de trabajo incluye informar sobre el cumplimiento de los contratos, lo que proporciona a las organizaciones compradoras un mecanismo para el seguimiento de entregables específicos esperados y recibidos por el proveedor. Solicitudes de cambio. Ejemplo, cambio constructivo en el contrato. Actualizaciones al plan para la dirección del proyecto. Plan de gestión de las adquisiciones. Línea base del cronograma, la línea base del costo, entre otros. Actualizaciones a los documentos del proyecto. Y por último, actualizaciones a los activos de los procesos de organización. La última etapa, que es la número 4, es cerrar las adquisiciones. Es el proceso de finalizar cada adquisición. El beneficio clave de este proceso es que documenta los acuerdos y la documentación relacionada para futura referencia. El proceso cerrar las adquisiciones también implica las actividades administrativas, tales como finalizar reclamaciones abiertas, actualizar registros para reflejar los resultados finales y archivar dicha información para su uso en el futuro. Muchas gracias.